Y el camino para ser chamán es un despertar, es un descubrimiento, tienes tus dones, pero nada más es como, ay, tengo mi don y ya me pongo al servicio. No. O sea, los principales maestros de nosotros los chamanes son los espíritus. No todos los chamanes hacemos brujería, pero algunos sí. Yo claro. sí. ¿El bastón que es como un poder? Sí, el bastón habla de tu autoridad. Tú tienes autoridad aquí y del otro lado. La lectura de agua es una de las mancias más antiguas del mundo. O sea, hay un contacto con espíritu del agua a través de ahí, porque el agua es un portal. O sea, por ejemplo, en los exorcismos, porque sí soy un chamán que hace exorcismos. No digas. Expulso y no te deshago, ¿no? Yo no ando ahí disolviendo ningún espíritu. Es, de aquí no eres, acabas a tu lugar. Es muy fuerte. O sea, el espejo de obsidiana no es cualquier cosa. De hecho, es un oráculo también. Quien se adentra al espejo de obsidiana es o sales más sabio o te vuelves loco. Y las entidades generalmente suelen ser agresivas porque quieren meterte miedo. Entonces que empiezan a aventar cosas, rasguños y todo. Algo que desde niño me pasa y hasta hoy en día es que yo generalmente amanezco a veces rasguñado con mordidas, ¿no? Mordidas, como de dientes de bebé. ¿En serio? A la gente que por aquí nos puede estar viendo que empieza a despertar sus dones, no confíen cuando ven niños. ¿Sabes? Los niños no son niños. Yo puedo sentir un poquito más de temor o de cosita cuando yo veo un espíritu que se manifiesta como niño, porque sé que es uno de los peores espíritus. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Manoloide. En este episodio nos adentramos en uno de los temas más antiguos, poderosos y con más tabúes de México, la hechicería. Vamos a romper mitos y abrir portales. ¿Qué diferencia hay entre un chamán y un brujo? ¿Un chamán hace brujería? ¿Con qué energía se conecta realmente? ¿Existen los nahuales buenos, guardianes de las casas y ataques entre brujos? Hablaremos de trances, lecturas de agua limpias, espejos de obsidiana, experiencias reales que no se cuentan en voz alta. Y es que mi invitado proviene de un interesante linaje de brujas de parte de su papá, que trabajaban la magia negra, y sus ancestros por parte de su mamá también eran curanderos sanadores. Fue iniciado, imagínense, en el chamanismo desde hace más de 10 años y aunque se ve joven, su camino es profundo. Es guía espiritual, hechicero y escritor. Él es Emilio Alanís, chamán obsidiana. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias, súper contento de poder compartir y un gusto de conocerte y estar aquí compartiendo también contigo. Muchas gracias. Fíjate que justo lo que decía yo ahorita, como que tú cuando piensas en un chamán piensas en una persona pues ya viejo, ¿no? Un viejito. Sí. El que está allá en el cerro. Exacto, pero hay chamanes jóvenes también. O sea, tú eres un... Sí, muy pocos. Fíjate que yo creo que es algo con lo que más es la cruz que me ha tocado cargar en mi camino, ¿no? Claro. Porque yo empecé el chamanismo a los 21 años, ¿no? Básicamente. Y sí hay un estereotipo de el chamán que es el anciano y pelo largo y allá en la cueva solitaria de enojón. Pero yo creo que parte de mi misión, yo creo que lo he descubierto a lo largo de esos años, ¿no? Pero parte de mi misión es justamente traer este mensaje, como bajarlo del cerro y traerlo a la ciudad. Como abrir camino, ¿no? Exactamente, porque al final siempre digo, el mensaje se necesita en donde está concentrada la gente, ¿no? En la vida del día a día, en el tráfico, en el ruido, en la ciudad. Y creo que, pues al final yo crecí en la ciudad y todas estas experiencias que las tuve, pues lejanas, fuera de la ciudad, hacen que, pues, parte de mi misión sea venir a traer ese mensaje a la vida normal, claro, a la cotidianidad. Sí, claro que, ya lo hablaremos más adelante, pero tú te iniciaste en el chamanismo en un pueblito de Oaxaca. En una comunidad en San Juan Queije. Pero también vengo de este linaje de parte de mi mamá. Sí. De curanderos. Digo, muy católicos y no los llaman así, pero ya indagando ahí con mi abuelita y de que, mi tía también rezaba en latín y te limpiaba con el puro y hacía sobadas con rebozos y curaba. Y lo más claro era por parte de mi papá, ¿no? Que ahí sí, mi abuela, mi bisabuela sobre todo, que sí conocí, pues son de Veracruz. Y ellos, ellas se dedicaban, sobre todo las mujeres, a la magia negra, ¿no? A la magia negra. Y sí, desde muy chiquito estuve muy familiarizado con todo eso. No aprendí directamente de ellas, porque yo a los 7, 8 años fue cuando ya mi familia se separó y todo. Mi papá, fíjate, yo creo que no sé si lo he platicado, pero hace como 2 años, digo, hay situaciones familiares y disfuncionales, te imaginarás,
Pero mi papá hace como 2 años tuvimos un contacto otra vez y me entero que él también es chamán ahora. ¿A poco? No, sí. Entonces es algo de familia, todo lo trae. Sí, digo, hace ahí sus cosas medio raras, pero sí, platicamos un poquito toda la parte de, bueno, pues tú tu camino, yo mi camino, fíjate, me da gusto que estés bien. Pero pues él dice también que es chamán, pero se dedica más, anda ahí con parte de las medicinas ancestrales, ¿no? Pero contacto ya no coincidimos en la vida, Ajá. pero pues sí, es algo que traemos ahí de familia. Órale, qué interesante. Sí. Oye, de entrada, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un chamán y un brujo? Fíjate, es una pregunta bien interesante porque un chamán, para empezar, es una persona que le podemos llamar una persona medicina, ¿no? Ahí nos vamos a entrar en temas de etimologías y todas esas cosas porque, bueno, la palabra chamán, que es algo que por ahí siempre me ponen en redes, Ajá. o sea, la palabra chamán no es mexicana, no es del español, ¿no? Ok. Originalmente el término se origina en Siberia, ¿ok? Mira. En Siberia. Pero sí lo digo, yo de profesión soy filósofo y antropólogo. Sí. Por ahí sí vemos la parte histórica y del viaje de la antropología, sí hay una conexión de Siberia con todo lo que es la espiritualidad de América, del continente, ¿no? Ahí pasa el estrecho de Bering, Ajá. ¿no? Y toda esta parte de cómo se va dando, hasta los nativos americanos son como nuestros abuelos, ¿no? De toda la parte nahua, azteca, mexica, ¿no? Sí. Toda esta parte, hasta los rasgos hay similitudes. Entonces también en la forma de practicar la espiritualidad antigua es también, es igual. En Siberia se le llamaba el médico brujo, ¿no? Ok. El chamán era el médico brujo. Y ahí en algunas definiciones se dice que el chamán es el que habla con espíritus, el que cura, y el que recibe el conocimiento de los espíritus. Entonces, la diferencia tal cual entre un chamán y un brujo es que el chamán es una persona medicina, ¿ok? De entrada, alguien que hace cosas negativas no puede llamarse chamán. Ok, no puede hacer trabajos oscuros. De entrada no, Ajá. ¿ok? O solo hacer, así como formalmente no. Pero lo que distingue al chamán es que el chamán debe saber curar y el chamán es guía, ¿ok? O sea, no todos los chamanes hacen brujería, algunos sí, ahorita te platicaré de eso, pero, por ejemplo, el chamanismo está directamente relacionado a ser guía de una comunidad, a tener el contacto con los espíritus, o sea, tú eres puente. Tú eres el link entre los espíritus y la comunidad. Exactamente. Y siempre hay un acto como político. Ok, o sea, tu acto es, tú eres líder de una comunidad debe reconocerte y el camino para ser chamán sí es como, o sea, es como un entrenamiento, o sea, sí es un despertar, es un descubrimiento, tienes tus dones, pero nada más es como, ay, tengo mi don y ya me pongo al servicio. Ajá. No. Tienes que pasar como pruebas. Exactamente. Y el linaje va a ser muy importante. Linaje de sangre o linaje, nosotros le llamamos que alguien descubra tu tonalidad, o sea, como tu energía, tu personalidad y diga, tú tienes una tonalidad específica, como naciste con esa energía en particular y entonces yo te adopto. Que fue lo que me pasó a mí. Ah, claro, con el abuelo, ¿cómo? Pedro. Sí. Uh-huh. Con el abuelo Pedro. O sea, yo vengo de mi linaje de brujas y lo que tú quieras, pero no tal cual de chamanes. Ajá. Entonces yo me voy allá a esta comunidad, me enfermo y ese abuelo sí, te intoxicaste, cura. ¿no? Sí, con un tamal de iguana. No, yo pensé que era de pollo y me intoxiqué y en este viaje me puse muy mal. El pueblo se llama San Juan Queije en Oaxaca y el hospital estaba a Juquila, unas 3 horas bajando la montaña. Entonces me dijeron, no, me curaron y no me curaba. Empecé ya como a delirar en temas como de fiebre y esas cosas. Okay. Y yo venía de salir del seminario, ¿no? Yo iba a ser sacerdote. Que era otro camino que tú ibas a llevar y exacto. No te gustó, ¿no? No me gustó. Venía de 3 meses de haber dejado 6 años de formarme ahí. Ajá. Y entonces, pues me enfermo, me curo y ese señor, yo no quería que nadie me conociera, ¿no? Yo decía, yo no sé ni qué onda con mi vida y me ve y me dice, tú ibas a ser padrecito, yo te soñé. O sea, me dice, yo te soñé y te estaba esperando. ¿Cómo crees? Y lo primero que me dijo es, te vas a morir. Entonces yo, pues 20 años ahí, imagínate, o sea, fuera sin señal, sin avisarle a mi mamá dónde está. En medio de la nada, casi. Sí, yo dije, no, pues madre, ya me voy a morir, o sea, no, pues cúreme. O sea, me dijo, pero no es como tú crees. Su español medio mocho, ¿no? O sea, pero ahí, porque ahí hablan chatino. Okay. Yo fui a enseñar español, de hecho, y pues me hizo una curación que
todavía no sé cómo explicarlo, entre mi fiebre y todo, y me dio un tecito y hizo unos cantos, me sobó, me hizo, y a las 3 horas yo ya nada más tenía puntitos como de ronchas y ya, de ahí aprendí. Entonces, el chamán primero es curandero. Ujú. Antiguamente se les llamaba médicos, okay, que ahora lo conocemos como médicos tradicionales, y a algunos se les llama brujos. ¿Por qué se les llamaba brujos en la antigüedad? Por el contacto con espíritus. Claro. ¿Sabes? Porque los espíritus te enseñan. O sea, los principales maestros de nosotros los chamanes son los espíritus. Ajá. Y un brujo tiene su camino, Ujú. ok, tiene sus dones. Para ser hechicero solamente puedes aprender y ya, Ujú. ok, pero sí el chamanismo tiene un camino muy amplio. O sea, ahora muchos se autodenominan chamán. O sea, yo no me puedo autodenominar chamán, ¿sabes? Tienes que ganártelo. Te lo tienes que ganar y tampoco tienes que tener un título universitario de chamán, ¿verdad? Sí, sí. Pero y tampoco que así te pongan cámaras de, ay, bueno, todos los reconocemos, no. Pero sí, al menos otro chamán te tiene que entrenar, te tiene que reconocer, porque el ser chamán es una autoridad espiritual. O sea, tú tienes una autoridad espiritual. Por ejemplo, a mí me reconoció esa parte de la comunidad y a mí me dieron un bastón. Digo, tuve varias iniciaciones, fue muy rápido, o sea, sí fue en 1 año y medio. Pero un año y medio pasó todo esto. En 1 año y medio. De que te curó, ahí empezaste a ser su discípulo. Exactamente, estuve viviendo ahí. Ajá. Y él en ese año y medio que fue como muy intensivo, o sea, él me dijo, no, es que a mí en sus sueños le habían dicho que a mí me iba a enseñar nada más a recordar cosas, ¿no? Porque yo desde niño, y es algo que me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que también en mi camino yo voy descubriendo cosas nuevas que puedo hacer de repente, ¿no? De niño y desde muy chiquito, era como, pues me pongo a mover estas velas y me pongo a hacer estas cosas. Y se te daba. Y ya, sí. Y luego, no sé, lo leía en un libro o lo veía, o sea, y decía, yo ya sabía hacer eso, ¿sabes? Como si algo me inyectara la idea en mi cabeza. Ajá. O como si nada más de repente agarrara eso y me acordara cómo se hacía. Claro. Y es que yo desde niño veo a un señor que yo le decía a mi mamá que yo pensé que pues yo estaba loco, que era mi amigo imaginario. Veo un viejito de pelo largo que a veces me decía o hacía los gestos de que yo tenía que hacer. Pues cuando yo le platico al abuelo Pedro, me dice, no, es que eres tú. Y yo ahí me voló la cabeza, ¿sabes? O sea, me decía, es que es tu espíritu, que desde hace mucho tiempo tú ya sabes hacer esto, como que yo de vidas pasadas. De otras vidas. Exactamente. Entonces me dice, por eso yo te digo que a mí me dijeron que a ti nada más te iba a ayudar a que te acordaras de las cosas. Wow, o sea, ¿no? Que tú los dones que tienes es porque tu otro yo de otras vidas vino a decirte. Sí, la verdad, y es muy impresionante. Yo siento que tal vez por eso también es que soy joven y he hecho cosas ya desde hace mucho tiempo. Entonces, regresando a la pregunta, no todos los chamanes hacemos brujería, pero algunos sí. Yo claro. Sí. ¿Sabes? ¿Tú sí haces brujería? O sea, yo siempre digo, yo sí soy un chamán brujo, no un chamán hechicero. Pero sí el camino es muy distinto, es muy largo y es muy distinto. Oye, ¿y con qué tipo de energías conecta un chamán? Para empezar, tenemos que aprender a conectar con todo tipo de energía. O sea, del bajo astral. Todo. Es que nosotros entendemos que, literal, entendemos que la energía es un todo, es una rueda. ¿No? Nosotros le llamamos el ciclo sagrado. Y este ciclo que nos muestra la Tierra, no nada más se queda en la Tierra, ¿no? Las estaciones, la vida, la muerte, el renacimiento, la composta, sino que esto se va más amplio, ¿no? Así es el universo mismo y así es el mundo espiritual también. Entonces, la primera tarea que nos ponen, o sea, que me pusieron, por ejemplo, a mí es, yo siempre digo, quien se quiere entrenar en el chamanismo, quien quiere ser chamán, tiene que ser un observador. O sea, lo primero que tú tienes que desarrollar es la contemplación. O sea, un chamán es un místico, es un contemplador. Tienes que observarlo todo. Y entonces en esta rueda sagrada, ¿no? Que cada cosa tiene su espacio, tú tienes que atravesarla. Entonces tú tienes que conocer a todo tipo de espíritus, ¿no? ¿Y para qué? Para lograr desarrollar algo que es bien importante, que a mis alumnos y a la gente que aprende brujos o chamanes, lo que tú quieras, siempre le digo, lo principal que tienes que aprender es a discernir. Si tú no sabes discernir espíritus, ya valiste. Claro, ¿sabes? Te vas a confundir. Sí, o sea, luego vas a andar ahí como muy de moda en TikTok de que me casé con un dios, me casé con Zeus y soy hija de Lucifer. No pasa así, ¿sabes? Entonces, tú tienes que aprender a distinguir para no dejarte engañar
para saber quién va a ser tu equipo y a quién recurrir cuando necesites aprender o curar. Entonces, sí tienes que aprender a conectar con energías de bajo astral, pero fíjate, hay una definición de un antropólogo que se llama Mircea Eliade, que me gusta mucho leer, que dice que es capaz de negociar con todo tipo de espíritus sin dejarse mandar por ellos. Ok. Y eso se me hace muy, muy, muy atinado. Claro. Porque o sea, por ejemplo, tenemos batallas con espíritus, pero tampoco somos Constantine, ¿verdad? O sea, tampoco es yo me voy a pelear ahí con el diablo y lo voy a deshacer, ¿no? Sí. Simplemente, o sea, por ejemplo, en los exorcismos, porque sí soy un chamán que hace exorcismos. No me digas. Sí, es un expulso y no te deshago, ¿no? Yo no ando ahí disolviendo ningún espíritu. Es de aquí no eres, acabas a tu lugar. Lo mandas al lugar que le toca, ¿no? Porque por algo existe el bajo astral y por algo está ahí. ¿Sabes? Es parte del ciclo. Entonces, tenemos que aprender a conectar con todo, pero sí aprendes a conectar con las energías que te escogen a ti. Claro. Entonces, por ejemplo, trabajamos con la energía de la tierra, obviamente la divinidad, y dependiendo del tipo de chamanismo va a ser como lo entiendas. Por ejemplo, yo creo en todos los dioses nahuas y con ellos trabajo, con los dioses prehispánicos, Quetzalcóatl, Tlaloc. ¿Que tú con Quetzalcóatl es con el que más trabajas? ¿O? Con Quetzalcóatl, sí, con todos, pero con más es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que es de hecho el espejo negro, el señor del espejo negro. Me gustaría hablar del espejo de obsidiana. Sí. Con Tlazolteotl, que fíjate, Tlazolteotl es una diosa muy bonita, que se le conoce como la diosa comedora de inmundicias, ¿no? Los españoles vinieron y le pusieron la comedora de basura, pero no es así, porque en los códices siempre su boca está pintada de negro. Y es cuando lo van a ver como una mujer pariendo. Siempre en los museos está una mujer pariendo, es Tlazolteotl. Y Tlazolteotl es, fíjate, si lo vemos en la tierra, es el proceso en el cual la tierra hace composta. ¿Sabes? Es la que se come lo que para nosotros es basura y lo transforma en nutrientes. Transmuta, como digo. Lo transmuta. De hecho, es la señora de la transmutación, de la fertilidad, del renacer. Y si tú ves esa imagen de la mujer pariendo, es que ella se está pariendo a sí misma. Órale. Entonces, esa también es una de las diosas principales. Y es una diosa prehispánica. Sí. Sí, diosa de las pasiones y diosa de la fertilidad. Y por ejemplo, es muy famoso el temazcal. Bueno, el temazcal representa el vientre de Claro. Que yo una vez entré a uno y no me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Te ahogó? Pues no me gustó, se me hizo muy incómodo. Es que también depende cómo haya sido la. Claro, era acostado en el piso, en ramas como de rojas, y pues me picaba el cuerpo, luego te salías y luego te ardía y te ponían sábila. No, a mí no. Yo me metí con mis papás y con la mamá de mi hijo. Y a ellos sí les gustó y a mí no me gustó. No, depende. O sea, principalmente es medicinal. O claro. Utilizan de una parte como muy espiritual y demás. Y sí, pero representa literalmente el temazcal, te metes otra vez al vientre de la mamá y sales al renacer. Pero no todo se puede guiar de la misma manera. Y luego de repente hay otros que entre más calor y entre más hierbas y entre más agresivo, o sea, no debe de ser así. Claro. No debe de ser así. Pero, por ejemplo, yo conecto con ellas y en mi linaje, por ahí siempre hay unos espíritus que son los espíritus nativos, particularmente nativo americano. Yo soy originario del norte, de Monterrey. Bueno, soy originario de un pueblo de Nuevo León que es Galeana. Y muy cercano a un pueblo que se llama La Chona, que nací por ahí por accidente, que La Chona es el pueblo de las brujas de Galeana. No sabía. Ahí es muy común los pirules y los nahuales y toda esa parte. Y yo nací por accidente por ahí porque mi papá tuvo que ir a trabajar un tiempo por allá. En Telégrafos, ¿no? Sí, en Telégrafos. Nací donde cumplí 7 meses, nací y ahí me tuve que quedar. Entonces nací en esa parte que es una zona rural. Y de ahí se trabaja mucho que le conocen como el espíritu indio, ¿no? El espíritu de Jerónimo, pero son toda la parte de los nativos americanos que le llamamos guerreros o hermanos. Claro. Entonces es con lo que yo trabajo, mis espíritus, con lo que yo trabajo principalmente y conecto, vienen de ahí, que son mis ancestros, esta parte. ¿Quieres lanzar tu podcast en YouTube, pero no sabes por dónde empezar? En mi nuevo curso vía Zoom, aprende a crear tu podcast en YouTube desde cero. Te voy a enseñar todos los trucos que realmente funcionan para que el algoritmo de YouTube te vea, te empuje, te recomiende y lo más importante, puedas monetizar y ganar dinero. Te voy a mostrar cómo subir tus videos para que YouTube los detecte, cómo optimizar títulos, las miniaturas, descripciones,
y los secretos que casi nadie comparte. Básicamente, lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé mi canal y tuve que ir aprendiendo durante más de 2 años subiendo episodios semana tras semana. Veremos cómo planear, grabar, editar, promocionar y lo más importante, cómo crear contenido que realmente conecte. Y lo mejor de todo, no importa dónde estés, ya que lo puedes tomar vía Zoom. Si quieres que tu podcast no solo exista, sino que la gente lo vea y puedas ganar dinero, mándame un mensaje directo a mi Instagram, @elmanoloide, para darte más información. Tu podcast puede ser una realidad y puede crecer. Solo necesitas saber cómo. Yo te lo digo. Regresamos con el episodio. Oye, ¿y tú cuando conectas con ellos, qué sientes o cómo es esa conexión? Hay algo que tienes que dominar en el chamanismo, que es el trance, el estado de trance. De hecho, el chamanismo se distingue porque, o sea, un chamán es chamán porque es capaz de dominar el estado de trance. Y este estado de trance se puede llegar de muchas formas. Principalmente debes saberlo hacer a través de la respiración. El camino fácil es a través de las plantas de poder. Hongos, medicina, etcétera, ¿no? Pero es esta parte de la disociación. O sea, se hace que el chamán es capaz de disociar su espíritu y su mente de su cuerpo para acceder a este estado expandido de la conciencia, ¿no? Pero la tarea es que tú debes de poderlo hacer por ti mismo, ¿sabes? Sin hierbas. Sin hierbas, sin nada. A través de percusiones, que es la respiración y el tambor o la sonaja. O hay cantos chamánicos. No sé si has visto que de repente son muy guturales. Como mantras, ¿no? Sí, exactamente. O como sonidos. O sea, por ejemplo. Como los apaches, ¿no? Exactamente. Así, o hay otros que luego de repente hay gente que dice, ay, me da miedito, pero no. O sea, es porque empieza a mover esa energía y que se alinea el ritmo del corazón y entonces tú haces una disociación de tu cuerpo. Pero eres un chamán cuando en eso todavía sigues consciente. Entonces, cuando tú conectas, cuando yo conecto con mis espíritus, o conecto con mi mismo espíritu expandido, ¿sabes? O con los espíritus que trabajan conmigo. Todos los chamanes tenemos nuestro equipo espiritual, ¿no? Y hay una parte del trance que te unes un poquito. O sea, tu espíritu te disocias y te unes con el espíritu que trabajas. ¿Pero sientes que entran en ti o tú sí? Bueno, en mi caso nunca estoy inconsciente, ¿sabes? Nunca se parece como que el espíritu se me mete. ¿Qué hablas tú completo y que no te acuerdas, no? No. Es como semiconsciente, ¿sabes? De repente yo ya siento que me está hormigueando el cuerpo y me siento como si me hubiera echado media botella de mezcal, ¿sabes? Así un poquito, pero sí estoy medio mareado, pero te sientes, o sea, yo, mis sensaciones me siento un poco más grande, sí te cambia la mirada y sí te cambia un poco hasta el tono de voz. ¿A poco? Y entonces es como, controlas tus movimientos, pero tú, o sea, yo lo siento más lento, pero estás actuando normal, ¿no? Y en ese estado es cuando se dan ciertas curaciones. No siempre entras a ese estado, ¿no? Solamente para ciertas cosas. Y ese es el estado de trance. Y, por ejemplo, hay distintos. Hay unos en donde sí tú entras tú solo y viajas a los otros, le llamamos mundos. O sea, el estado de trance no ¿Son como dimensiones? Exactamente, 5 dimensiones. Nosotros le llamamos la capacidad de ser viajero entre mundos. Es cuando nosotros dominamos el estado de trance. Entonces, por ejemplo, llega un caso de una curación que en mi conocimiento actual yo no sé cómo hacerle. Yo necesito conocimiento del otro lado. Entonces, entro constantemente en meditación, en respiraciones chamánicas, hago mi ritual para viajar, ¿sabes? Y de ahí ya obtengo el conocimiento cómo curar y lo traigo y lo hago. Wow, ¿sabes? Interesante. Eso es lo que hacía, por ejemplo, María Sabina. Pero María Sabina lo hacía a través con la medicina de los niños santos. Ella decía que entraba al mundo en donde todo se sabe y de ahí sabía cómo. Pero en mi caso, yo aprendo de mis espíritus también. Pachita también, ¿no? Pachita también. Y de esas dimensiones materializaba. Que sacaba cosas, ¿no? Exactamente. Pero que por ahí vi que tú también alguna vez se materializó algo. Sí. ¿Curando a alguien? Sí, varias veces. De hecho, es una de las experiencias más fuertes. Fue una limpia. Fíjate, algo que yo tengo que es muy de mi don es la capacidad como de distinguir cuando hay espíritus, ¿sabes? O sea, mi especialidad sí es hablar con espíritus, sí desde muy chico.
Y bueno, a mí el camino me ha llevado a básicamente ser un chamán exorcista, ¿no? Lo que más me toca es quitar brujerías, quitar espíritus y ahí aventarme un round con los espíritus, ¿no? Okay. Esta señora llega y desde que la vi, o sea, que bajo por ella allá en Monterrey, llega y la veo y fue como algo no anda bien. O sea, la veo y es como si alrededor, ¿sabes? Como si fuera como si viera una energía atrás de ella, así como que se disolvía. Como borrosito. Como borrosito, ándale. Ajá. Como borrosito. Como si anduviera yo mareado. Ajá. Y me le quedo viendo y no me sostiene la mirada, no me ve a los ojos y entra a mi consultorio y entra y empieza como a atender náuseas. Y yo como que ya sabía. Entonces yo empiezo a platicar primero, ¿no? Digo, la verdad es que nunca meto miedo, nunca lo digo todo desde el principio. Claro. Siempre es como, bueno, a ver, ¿a qué vienes? O sea, me dice, le digo, ¿qué buscas? ¿No? Pero empiezo a ser yo muy tajante. O sea, pero hay algo que en mí me hace ser muy tajante desde el inicio, que no suelo hablar así, suelo ser como muy amable y demás. Y es como, le digo, ¿qué buscas? Y era como, no podía hablar de otra forma, ¿no? Mis espíritus también estaban como ahí. Como que fueras duro. Exactamente, como muy duro. Y preparo algunas cosas como muy intuitivamente, ¿no? Siempre tengo mi bastón, unas dagas y demás. Y le digo, se sienta y me le quedo viendo. Le digo, dime tu nombre, no sé qué. Y le digo, ¿qué hiciste? O sea, fue mi primera pregunta. Le digo, ¿qué hiciste? Nada, es que a mí mi marido me está trabajando. Y yo, no. Le digo, ¿qué hiciste tú? Y le digo, empezó, ¿qué hiciste? O sea, porque empieza. Y los ojos de ella su pupila se empieza a dilatar y me le quedo viendo a los ojos. Le digo, necesito que me sostengas la mirada. Le digo, dime qué hiciste. Nada, no sé qué. Total, le leo el agua, que te platicaremos el agua. Ahí veo que trae un espíritu muy fuerte. Y en ese momento, o sea, sí fue como, ay, o sea, no estoy preparado con todas mis herramientas ahorita, pero pues no lo puedo dejar así. Entonces empezamos. Y digo, ¿sabes qué? Antes de hablar, te voy a hacer una limpia. Esa limpia yo sabía que iba a mover el avispero. Y empieza a vomitar y empieza como a hacer muchos ruidos y demás, que ahí también hay que tener la capacidad de discernir entre que ya viaje la persona y que si es un espíritu y demás. Pero no, sí era muy cañón esta parte y empiezo a hacer mis rezos, le hago un rezo especial en el estómago, que es en donde yo siento que está muy pegado. Empiezo a hacer unos símbolos y demás, todo el proceso, le soplo y avienta como si fuera un pedazo de milanesa cruda hecha bola, grande, así en un... ¿La vomita? Sí, es como si se les destapara algo. Y los ojos y todo le cambia y yo como, ay, estaba bien cansado. Y la señora salió así con su platito, no había gente abajo y de que lo tiro y le doy el plato. Y yo, no, llévese. Pero sí, así hay cosas que se materializan. ¿Y era el espíritu? O sea, ¿se materializó? Sí. Porque era un espíritu al cual le habían ofrendado animales, había habido sacrificio, pero ella había ido, y eso es muy importante, había ido con un brujo que le mezclaba de todo, y este brujo que le mezclaba de todo le dijo, quiero que me aplaques a mi marido, ¿no? Porque ahí anda en mujeriego, lo que tú quieras, y el brujo le dijo, sí, te voy a hacer una brujería, tú nomás tráeme esto y esto y esto. Le cobró una gran cantidad, pero nunca le dijo qué iba a hacer. Entonces, cuando alguien va a pagar una brujería, pues la gente cree que por pagar ya se deslinda. Claro. Y no es así. No. Entonces tú comprometes tu energía y había comprometido la energía de la señora con el espíritu que trabajó para aplacar al marido y ahí se había fregado. O sea, había aplacado al marido, pero se le había trepado ahí al espíritu. Y exactamente. Entonces yo le dije, tú no tienes brujería, tú hiciste algo. O sea, claro, por eso le decías, ¿qué hiciste? Exactamente. Le dije, tú hiciste algo que abrió esta puerta o algo hicieron en tu nombre que tú diste permiso, que fue rápido, ¿no? Entonces... En mis casos, yo no materializo cosas cuando curo, o sea, de que traes una enfermedad y te lo quito, te lo saco. ¿no? Solamente cuando hay actividad espiritual así, que termina siendo un exorcismo. Como un exorcismo. Eso fue un exorcismo. Fue un exorcismo. Qué grueso. Sí. Hay cosas que les dicen a la gente que me ahorquen, que me avienten, que un montón de cosas. ¿Y no te da miedo? Pues es que es como si ya estando ahí, no. O sea, si igual a lo mejor antes o después ya como que vuelvo a mi persona normal, es como, ay, no manches que estoy haciendo esto, ¿sabes? Pero en ese momento no, hay como una fuerza, como un impulso que tienes de yo mando.
¿sabes? Por eso te digo, el chamanismo es una autoridad. Claro. Y yo lo expulso en nombre de esa autoridad que tengo, que no es mía de ego de yo, Emilio, Sí, sino es de mi espíritu. Te respalda, ¿no? Como exactamente. Por eso es cuando empiezo con el bastón y con el bastón ya sal. ¿El bastón que es como un poder? El bastón, sí, el bastón habla de tu autoridad. El bastón se te da. O sea, yo no puedo encontrarme un palo ahí en la calle y ponerle cuernos y lo que tú quieras. No, el bastón se te da. Portar el bastón se te da. Te lo tiene que dar alguien que también tiene un bastón, o sea, que fue una autoridad y te reconocen a ti como alguien que tiene autoridad espiritual para hacer ese puente. Entonces, tú tienes autoridad aquí y del otro lado, ¿sabes? Entonces, te platico una vez algo que recientemente en los últimos 2 años descubrí. Estaba yo pasando por una situación personal muy complicada, de mucho estrés. De hecho, estaba a punto de mudarme a la Ciudad de México y estaba yo muy enojado. O sea, también para nosotros hay viajes que tus espíritus te van guiando y te disciplinan. Claro. O sea, mis espíritus son muy disciplinados y estaba en uno de esos momentos en donde tenía que aprender algo. Y yo estaba como aprendiendo a controlar mis emociones y abrí una ceremonia estaba enseñando a hacer curanderos. Y yo, por no bajar mis emociones un poquito, abrí los rumbos muy enojado, ¿no? Acababa de recibir una noticia muy injusta y estaba muy enojado. Y dije, no, ya lo tengo que cumplir. Y empecé, y en esa parte que empiezo con el tambor, yo entro en trance. Y agarro el bastón y como que me empiezo a desquitar mi coraje y empiezo a golpear el bastón. Y empiezo a hablar muy fuerte. Y ahí estábamos unos presencial, otros que estaban en línea, que tengo alumnos de otras partes. Uno estaba en Arizona y otro estaba en Veracruz. ¿No? Estábamos en Monterrey. Y estaba yo golpeando el bastón así bien fuerte y estaba yo muy molesto. Y en eso que no me acuerdo bien exactamente qué dije, algo así como de que me muestren su fuerza, que me muestren que sí están conmigo. Doy un último así con el bastón, se me astilla un poco de abajo y se suelta una lluvia. ¿Cómo que? Así, con tronidos y todo. También tenemos un toldo y el toldo empezó a volar. Ahí estaban otros alumnos así. Y coincidió que éramos 20 ahí. En Arizona empezó a llover al mismo tiempo y en Veracruz también. ¿Cómo crees? Sí, entonces fue como, o sea, ahí yo no me regulé. Caíste en cuenta de que estabas. Y últimamente ha pasado eso también, o sea, en otras ocasiones, pero ya es en ciertas ocasiones para hacer algunas curaciones que di cuenta que empieza la lluvia, ¿no? Yo no aprendí esto, yo no sé si vengo de familia o no, pero es algo que también, por ejemplo, voy descubriendo. Entonces ahí el bastón hace eso. O sea, es súper poderoso. El bastón no lo puede tocar nadie, porque para nosotros el bastón es alguien. No, o sea, el bastón no es una herramienta. No es un espíritu. El bastón es como si ahí estuvieran todos tus espíritus ahí, el tuyo de chamán y todos los que te acompañan a ti. Entonces yo le hablo como un tú, yo le ofrendo tabaco y demás, por eso es nada más como a gente de mi familia o mis cercanos, es como tú me lo puedes sostener. No siempre digo, si no, te embrujas. Claro, no, qué miedo, yo no lo agarraría. Oye, qué interesante. Oye, me gustaría hablar un poquito de lo del agua, la lectura del agua que aprendiste con el abuelo Pedro. Sí, es muy interesante. La lectura de agua es una de las mancias más antiguas del mundo. O sea, no nada más se hace en México, pero fíjate, antes de que llegaran la lectura de espejos, que ahí viene la lectura del espejo de obsidiana y demás, esto empezó en la antigüedad con el reflejo de los cuerpos de agua y la luna. Okay. Entonces, en ese reflejo se tenía visiones en luna llena. En el río, por ejemplo. En el río, por ejemplo. La luna llena es la luna de los hechiceros. Es la donde más poder tenemos y demás, porque se activa toda la parte de la intuición. Claro. Y evidentemente la luna mueve el agua. Claro. Entonces hay una conexión ahí. De ahí que cada cultura lo adaptó. Yo aprendí hay muchos que lo hacen como en un balde de barro y le echan aceites y todo. Yo no. O sea, yo no sé enseñar a leer el agua, por ejemplo. O sea, a mí te platico cómo me enseñaron. O sea, el abuelo Pedro un día, él siempre tenía como una pecera, ¿sabes? O como un florero de cristal ahí cerca de uno de sus altares. Y yo veía que el abuelo Pedro leía el maíz, pulsaba, que eso también lo sé hacer. ¿Cómo es pulsar? La pulsación es algo que se hace, por ejemplo. ¿Y te tocan el pulso? ¿Sí? Y se lee
no se lee, se sienten, le llamamos los curanderos que se sienten los brincos de la sangre, ¿no? Y nosotros creemos que en la sangre está la energía vital, la tonali, que también entra por aquí, porque por la mollera, por eso es muy importante para los mexicanos la mollera. Por aquí nos entra la luz del sol, que el sol es el que nos da vida, es nuestro padre, y en la sangre se dan ciertos brincos que te dicen cómo está el espíritu. Por ejemplo, ya ves que está esto aparte del aura, ¿no? Para el curandero mexicano, para nuestros ancestros prehispánicos, el aura ya ves que se dice que es esta parte, es la emanación de tu energía. Y está fuera de. Sí. Para nosotros está dentro del cuerpo. ¿Sabes? No se ve alrededor. No, o sea, se siente tu tonali, pero es que creemos que tu espíritu tiene tu misma forma física, incluso tu misma personalidad, pero está dentro de ti y se comunica a través de tu sangre. Y se comunica a través de tu tonali, que está en la coronilla de tu cabeza, el yolot o la teyolia, que es tu corazón, ¿ok? Y el ijillot, que es el hígado, ¿no? Entonces, ahí está tu fuerza. Por ejemplo, nosotros no creemos no tenemos el sistema de los chakras. Tenemos estas 3 formas que se parecen mucho. Claro. Se parecen mucho y tienen mucho sistema en ese sentido. Entonces, cuando el curandero te pulsa, eso es de curanderos, te pulsa, te toma o de esta parte de la mano, o de la muñeca, o te pulsa la cabeza, ¿no? O el centro del pecho. Y ahí vemos cómo tu espíritu por dentro es como si fuera un escaneo. Ay, qué padre. Entonces ahí sabemos. Ahí te chécame, ¿no? Sí. ¿Dónde te curo o qué traes y demás? Órale, entonces, qué interesante. La lectura de agua es como si fuera un proyector, ¿sabes? Es como el agua se le reza al agua, se le hace un rezo especial, que eso sí no se puede compartir, por ejemplo. Claro. Se le hace un rezo especial. ¿Lo haces en silencio ese rezo? En silencio. Y yo nada más le pido a la persona que se pare frente a mi recipiente que tengo de agua, que también es como si fuera un florero de cristal. O sea, yo tal cual así aprendí. ¿Y lo ves a través del florero a esa persona? Bueno, digo, el recipiente. No, imagínate que yo tengo aquí el vaso. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Pon tu mano izquierda encima como si lo taparas. Respira profundo. Di tu nombre 3 veces. Yo también me concentro, hago mi rezo en silencio al agua para que me para pedirle que me muestre. Y le digo, quita tu mano y con la uña del dedo índice, tócale al florero como si tocaras la puerta. 1, 2, 3 y ya. Y yo ahí empiezo a ver. Y entonces ahí me quedo viendo y se ven las imágenes. O sea, es muy descriptivo. O sea, digo, estoy viendo un altar o te estoy viendo a ti. ¿Sabes qué? A veces es como una radiografía. O sea, le digo, ¿sabes qué? Ve a checarte la resistencia a la insulina. O tal cosa, o se ven, o ahí se puede ver el movimiento, ¿no? Como si fuera una cámara de seguridad. ¿Qué grueso? Y ahí a mí me enseñaron así, o sea, el abuelo Pedro un día me dijo, oye, ¿sabes qué? A ver, rézale esto, ¿y qué ves? Y yo, nada. O sea, yo nada. Yo puse las cosas de atrás distorsionadas, o sea, porque no ponemos nada, o sea, puedo hacer en cualquier parte. Y no, concéntrate. ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? Y yo hasta que me dice, concéntrate bien. Me dice, sí puedes. Y estaba, sí puedes. Entonces estaba y me quedo viendo y yo, ya empiezo a ver esta imagen, este parque, o sea, yo también, muy bien. Y muy bien. Y así. Veían lo mismo. Ajá. Y así fue como me entrené. O sea, empieza y es algo que hago. No veo las mismas cosas que en las otras cosas que leo. Ahí es como cuando necesito cosas más detalladas. O sea, es como para un análisis más detallado es el agua. O un espíritu, o sea, que hay un contacto con espíritu del agua a través de ahí, porque el agua es un portal. ¿A poco? El agua es un portal. Por ejemplo, para los nahuas, para tú cruzar al Mictlán, atravesabas un río. Para los mayas, un cenote, que es el Xival, para entrar al Xibalba. Entonces, el agua siempre ha sido, bueno, los egipcios, ¿no? También, o sea, siempre. Y porque el agua siempre representa la puerta entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Entonces, ahí en la lectura de agua también nosotros podemos ver más allá o nos movemos en el tiempo. Hay unos curanderos que todavía están vivos, que son yaquis, de ahí de Sonora, que es Tata Cachora, que él es un nahual, y Doña Petra, que es una curandera. Ellos hacen un método muy similar al que a mí me enseñaron, que es, no sé si lean el agua, la verdad no los conozco en persona, pero para curar a distancia les piden a la gente que pongan un vaso con agua debajo de su cama y ellos viajan a curar a la persona a través de ahí. En la noche. En la noche.
Eso sí lo sé hacer. Ajá, en los sueños, ¿verdad? En los sueños. Pero si te das cuenta, el agua es la puerta. Es la entrada. Es la entrada para poder mover nuestro espíritu. Ese es un tipo de nahualismo. Es lo que también te quería preguntar, que ya lo había mencionado, que no hay los nahuales, uno siempre tiene la idea de el nahual es un perro que es malo. No. Y hay nahuales buenos. No, de hecho, el nahualí, la palabra nahual, mira, te voy a explicar, hay varios conceptos que es bien importante que conozcamos como mexicanos. Claro. Para empezar, todos tenemos un nahual. Hay dos energías con las que nacemos todos. El tonali y el nahualí, ¿ok? El tonali es tu energía de día, tu energía vital, lo que hace que tu cuerpo esté vivo. Y el nahualí es la energía de noche, es tu energía profunda. Entonces, cuando tú naces, de hecho tenemos un calendario que se le conoce como Tonalpowali, que es la cuenta de las energías. Entonces tú tienes un signo. Tú naces con un signo y ahí te digo... un signo náhuatl. Ajá. Tu tonali y tu nahuali. O sea, por ejemplo, mi tonali es malinali, que es hierba, y mi nahuali es iscuintli, que es perro de obsidiana. Entonces... Por eso eres chamán de obsidiana. Sí, exactamente. Y básicamente mi tonali es... Bueno, y mi nahuali está relacionado a la muerte, a los muertos, ¿no? Y mi nahuali está relacionado a las plantas medicinales, mi tonali. Entonces, básicamente sí nací para ser curandero, ¿sabes? Esa parte. Y bueno, todos tenemos uno. Y de ahí se desprende como con qué energía te conectas más, tiendes a conectarte más. Es una parte y todas las personas lo tenemos. De ahí vienen los animales de poder y todas esas cosas. La segunda es que el nahual para el México prehispánico es el hombre de conocimiento. ¿Sabes? El nahual nunca tuvo una connotación negativa. Hasta ahora. Hasta después de la colonización. El nahual era el hombre de conocimiento, el hombre que básicamente el equivalente de chamán es nahual, es la palabra correcta. Ok, es llamarte nahual, pero no todos los nahuales se convierten. Ok, y ahí en el México antiguo había una categoría de hechiceros, ok, oscuros, que se le llamaban tlacatecolot, que estaba relacionado con el búho y con la hechicería oscura y la noche. De ahí había nahuales que eran tlacatecolot, que esos eran los malos, los que sí tenían la capacidad de convertirse, pero naturalmente sus dones o su habilidad, la hechicería lo utilizaban para el mal. En la noche. Por eso son los tecolotes. Exactamente, los tecolotes y demás. O esta parte de, es una lechuza, es una bruja. Viene de ahí. O que nada más es en la noche y demás. Sí. Y de ahí, bueno, pues ya sabes, ¿no? Para satanizar todo, dijeron, no, pues todos son malos y todos los que tienen esta parte de convertirse son malos y demás. Pero no, o sea, el nahual es una persona buena, es una persona de conocimiento. Que a ver, no todo nahual es igual. Te platico un poquito cómo, hasta lo que te puedo platicar, cómo funciona. A ver. O sea, está el nahual que es guía. Ok, que es la persona de conocimiento, ¿no? Que se le ha otorgado ese título y que se le ha otorgado como todo el saber ancestral. Está el nahual también, que es esto que ya te dije, pero que tiene la capacidad de conectarse profundamente con algo material que parece que se convierte. Por eso es que se convierten en animales. En animales, pero no siempre, no tal cual es que te conviertas tú en animal y luego regresa a tu forma. Es como si fuera un dron. ¿Sabes? O sea que entonces que de hecho tú estás relacionado con el búho. Con los búhos, ¿verdad? Sí. Por eso es que soy hechicero, que soy brujo, pero no hago trabajos oscuros. Ok, pero entonces tú como nahual no te conviertes, sino que te conectas con un animal. Y con un elemento. O sea, por ejemplo, te conectas con un animal que, y eso se ha visto en muchas culturas. O sea, es como me conecto tanto con un animal que puedo obtener ciertos atributos de él, ¿sabes? Y que es como si el animal fuera mi control, tu visión remota. Mi visión remota, exactamente. Qué interesante. Esta parte. Y mucho sucede a nivel espiritual y otra parte a nivel físico. O sea, por ejemplo, también el abuelo Pedro sí era un nahual, pero era un nahual que no era con animales, sino con elementos. O sea, una de las cosas más poderosas de los nahuales es el que se convierte o el que se conecta en elementos, o sea, en agua, en fuego, en humo, en viento, entonces hasta en humo, en los reflejos. O sea, esa parte es ahí, desde ahí te puede ver. ¿Qué ¿sabes? es eso? Entonces, a lo mejor te van a espiar
y es así, con humo. Exactamente. Entonces, es por eso que a mí él me dijo que se llamaba pedir pieles prestadas, ¿no? Pieles prestadas. Por ejemplo, él me enseñó a leer el agua porque su nahual principal era el agua y el fuego. Entonces, ahora yo generalmente pues sí puedo ver a través del agua, incluso es como si viera una cámara de seguridad. No puedo decir, ¿qué está haciendo mi mamá? Déjame ver un poquito ahí. Que no es ético hacerlo, claro, ¿verdad? Pero sí podemos ver un poquito más allá. Pero ahora que, por ejemplo, que te decía esto de la parte del bastón, ¿no? De la lluvia y demás, no me puedo llamar que soy granicero, ¿no? Pero parte de mi ser nahual es el agua. Graniceros son los que hacen llover. Los que hacen llover. Que en cierto modo te pasó cuando te enojaste. Exacto. Pero ellos sí son ellos vienen de un linaje de sacerdotes de Tlaloc. ¿no? Pero entonces de la lluvia, claro. Sí, exactamente. Pero ellos sí vienen de un linaje muy marcado. O sea, yo sí no, te digo, no soy granicero, pero quizás mi parte también en la UAL viene también de ser esta parte del elemento. Agua. Que viene de mi linaje espiritual de Don Pedro. Ay, qué no, del abuelo Pedro. Entonces, pero sí, hay nahuales buenos principalmente. Mira. Sí, y ¿has escuchado de las famosas bolas de fuego? Sí, las brujas. Las brujas. Ajá, esas es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Y hay en el México prehispánico unas brujas que también se llaman Tlahuelpuchi, que son las que chupan sangre. Sí. Entonces, esa parte de bautiza al niño porque va a venir por el bebé. No, sí, va a venir, viene desde esa parte. O las brujas también, no me acuerdo ahorita el nombre, pero las que se convierten en bolas de fuego, que es muy común en los cerros. Claro. Ese es un tipo también de. O sea que sí es cierto. Sí. Hay muchas historias de gente. Y videos. Videos de las como bolas de energía y que exactamente. Paseándose. Exactamente. Y que generalmente pierden a los que están por ahí. Exacto. Pero ahí hay una connotación negativa que no todos, o sea, no todos. No vas a andar, o sea, no es como que yo diga, fíjate, hoy quiero hacer ejercicio, me voy a nahualear y me voy a ir al cerro. No. Lo utilizas para ver, para curar, para ciertas cosas, ¿no? Aparte que es bien desgastante energéticamente, seguro. Por eso luego tienes que ver de dónde alimentarte. Entonces, por eso es que si se andan robando ahí energía, pues bueno, es porque nada más lo andan haciendo porque sí. No, eso no se hace todo el tiempo. Oye, y lo del obsidiana, el cristal de obsidiana, que ahí te voy a contar, bueno, ahorita una anécdota personal que le pasó a mi mamá. Mi mamá una vez algo que no me acuerdo con quién estaba, la hicieron verse en un ritual, en una de obsidiana. Ajá. Y dice que no le gustó, que se empezó a ver como un demonio. Digo, ya ventilando aquí mi mamá, pero dice que le dio miedo, que ella empezó a ver que su cara se le transformaba como un demonio. Es muy fuerte. O sea, el espejo de obsidiana no es cualquier cosa. De hecho, es un oráculo también. O sea, de México prehispánico. Y, o sea, yo te puedo decir, o sea, quien se adentra al espejo de obsidiana o sales más sabio o te vuelves loco. Ahora, ¿sabes? O sea, es peligroso. Sí. O sea, es peligroso porque mucha gente lo utiliza que quiere aprender a tener visiones y demás. Y sí, pero para llegar a ese punto tienes que hacer todo un trabajo muy intenso, muy intenso, con una energía, con una deidad que se llama Tezcatlipoca, que significa el espejo negro que humea, que es el nahual de nahuales, el señor de la noche, la oscuridad, de la magia, pero es no cualquiera. O sea, si por ejemplo o sea, yo nunca guiaría una ceremonia que invite a gente y les pondría el espejo. Para que se vieran, ¿no? O sea, hay error. Error. O sea, error, o de quien se lo puso, ¿verdad? Claro. Principalmente. Porque eso es todo una integración. O sea, tienes que prepararte, tienes que saber porque lo que hace el espejo de obsidiana es primero te va a mostrar tu oscuridad. Lo que le pasó a tu mamá, que empieza a desfigurarse el rostro, ya estás del otro lado. O sea, se dice que tú cuando ves al espejo de obsidiana y te empieza a desfigurar el rostro, llega Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca le conocemos como el enemigo interno, el bufón interno, pero no es malo, no es la maldad ni nada. Es esta energía que se burla de ti mismo. ¿Sabes? Que te dice, no eres tan importante, mira dónde vas a acabar, mira. Lo que te pone límites. Exactamente, es el límite justamente. Entonces, tú lo principal es, o te empiezas a desfigurar la cara, te empiezas a ver como un cráneo, te empiezas a cambiar el rostro como un demonio y algo que suele pasar casi a todos es que te empieza a dar como una especie de risa.
como esta risa así medio macabra, ¿no? Así como del Joker, así, es como te empiezas a querer reír, y dices, me estoy volviendo loco, sí. O sea, es esta parte te lleva al límite de tu propia oscuridad y te muestra ahí todos tus trapitos sucios, ¿no? Tus miedos, tu propia capacidad de hacer el mal o lo que has hecho de mal, la imagen falsa que te estás comprando de ti mismo, te muestra todo eso. ¿Por qué? Porque lo tienes que integrar. O sea, al final tú eres ese. O sea, ¿tienes que trabajarlo? Exactamente, o sea, te está diciendo, mira, ese también eres, ¿sabes? Y entonces cuando tú integras esa sabiduría, mira, nosotros tenemos dos deidades creadoras, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, son hermanos, ¿no? Quetzalcóatl es la luz y Tezcatlipoca es la oscuridad, pero son una dualidad que trabajan en conjunto. Ellos dos crearon la realidad en conjunto, ¿sabes? Okay. Pero, por ejemplo, se dice que Quetzalcóatl es el conocimiento, pero Tezcatlipoca es la sabiduría. Entonces, ¿por qué? Porque uno aprende a ser sabio cuando se equivoca. ¿Sabes? Cuando tú pruebas tus propios límites, cuando la riegas, claro. Ahí es cuando aprendes las... Como dicen, aprendes de tus errores. Exactamente. Entonces, Tezcatlipoca te enseña a ser sabio y el camino del espejo de obsidiana, después de que te conviertes en un sabio, después de integrar tanta cosa ahí, tu oscuridad, de aceptarla, de abrazarla, porque por ejemplo en el chamanismo no nos andamos con esta parte como de good vibes, ¿no? De que solamente buena soy luz y buena onda y yo no digo esta palabra porque se baja vibración. No. En el chamanismo eres luz y sombra. A mí el abuelo Pedro me dijo, si usted quiere aprender a curar, tienes que aprender a enfermar, ¿sabes? Pero elegir curar. Claro. ¿Sabes? O sea, tienes que conocer el bien y el mal. Todo. Y saber que lo tienes aquí en tus manos. El espejo de obsidiana, fíjate, para mis alumnos, porque hay una formación, yo les doy una formación en chamanismo que les comparto en mi propio linaje. Y ahí llegó un momento en el que entramos a ver la obsidiana, que es cuando les enseño a ser curanderos. Y ahí les digo, los va a llevar a la oscuridad bien fuerte y vas a sentir el poder en tus manos, pero ese no es el poder. ¿Sabes? La capacidad de yo decir, yo puedo amarrar a este, yo puedo dominar a este, yo puedo, si quiero, despedirlo de la vida a este y demás. Sí. Y lo vas a tener aquí, te digo. Y si te quedas ahí, no tienes poder. Claro. ¿Sabes? El poder está en saber que puedo hacer esto, en que puedo curar y me regreso al medio. ¿Sabes? Ahí es cuando ya estás listo. No abusar de Exactamente. Porque la oscuridad es sagrada. ¿Sabes? La oscuridad es sagrada para nosotros. Entonces, a eso te lleva el espejo de obsidiana. Y después de ahí ya vienen las visiones. ¿Sabes? Siempre es el curandero, tiene que aprender a ver todo eso, a ver la oscuridad, a ver otros seres, ¿sabes? Y de ahí ya viene la capacidad de que el espejo te ayude a obtener conocimiento. El espejo ya cuando ya está bien integrado, el curandero lo utilizamos para tener visiones, saber qué puede venir, ¿sabes? O también es una forma parecida al agua, en mi caso, de decir, oye, yo necesito saber cómo curar a esta persona, que el caso está muy fuerte. Y es, ¿no? Como ir a tus registros y ver. Exactamente, ahí vamos, y ahí obtienes tú también conocimiento. Y puedes guiar a otra persona, pero uno a uno, a través del espejo. Cuando, por ejemplo, yo hubo una vez, te platico, digo, no sé si era ligera, pero era un proceso también, un acompañamiento de exorcismo de una adolescente. Digo, yo sí soy mucho de descartar cosas, ¿eh? Claro. Y me tardo, no esa es la primera, y me tardo un montón de cosas. Pero llegó el momento en el cual ya habíamos hecho 2 procesos y no salía. No salía. Entonces, el espejo de obsidiana también es una protección, que de hecho lo podemos portar como una protección. Pero imagínate que estaba el espíritu ahí, y en donde estaba el espíritu ahí ya diciéndome cosas, le pongo el espejo, ¿no? O sea, le pongo el espejo y es en donde lo puedo sacar. Órale. Entonces, ¿por qué? Así hiciste ese exorcismo. Exactamente. Digo, no funciona así para todo, pero en ese momento, una de las cosas más fuertes, le pones el espejo a través de ciertos rituales, le pones, y es cuando también el espíritu entra en ese choque, ¿no? Porque está utilizando el cuerpo de la otra persona. Órale, qué interesante. Sí. Está buenísimo el tema. Sí, no. Ya de forma sencilla, no hay que tenerle miedo. O sea, pero hay que hacerlo con alguien que sepa. Exactamente. Pero, y si lo quieres portar, lo podemos portar como una protección. Eso está bueno. El espejo de obsidiana, si tú lo traes en dije o en pulsera, no necesariamente va a hacer ese trabajo interno por ti, pero sí la obsidiana es un cristal muy fuerte que te va a ayudar a
te va a hacer que tú integres tu propio poder y tus propios límites, pero te va a proteger. Para mí siempre una protección porta un espejo de obsidiana. ¿Pero te la tienen que activar o nada más? No, o sea, tú la puedes limpiar. Hay muchas formas. Entiérrala ahí en una maceta, ponla en una cama de sal, pásale humo de copal, ¿sabes? Y déjalo cargar un poquito al sol. Es una Oye, piedra. voy a comprar uno, sí se ve bueno. Y ese te rebota todas las envidias, todo lo negativo. Qué interesante. Sí, es una excelente protección. Oye, está buenísimo este episodio. Oye, ¿cómo son las entidades? O sea, ¿nos puedes físicamente cómo se ve una entidad mala? ¿Mala? Sí. Pues no tienen cuerpo. O sea, generalmente no tienen cuerpo. Y a mi experiencia, siempre van a tomar la forma que te dé miedo a ti. ¿Sabes? Siempre, siempre, siempre. Ajá. Cuando las ves naturalmente como son una energía. O sea, son una emoción generalmente. ¿Sabes? O sea, para mí las entidades se comunican principalmente a través de tu universo simbólico, o sea, cómo tú entiendes la vida, qué te da miedo a ti, qué es tu debilidad, etcétera, pero principalmente a través de las emociones, porque eso es lo que emana la principal energía de nosotros las personas. Entonces, por eso es de que al principio yo no las veía. En mi adolescencia, yo la sentía. Entonces yo decía, ya tengo esta emoción, es este tipo de entidad. Entonces, por sentimientos, ¿sabes? Exactamente. Y en mi experiencia, yo sí les digo a la gente que por aquí nos puede estar viendo que empieza a despertar sus dones, y es que yo de repente he visto, no confíen cuando ven niños. ¿Sabes? Los niños no son niños. Yo puedo sentir un poquito más de temor o de cosita cuando yo veo un espíritu que se manifiesta como niño, porque sé que es uno de los peores espíritus. ¿En serio? ¿Sabes? Sí. O sea, en mi caso es... Los espíritus más densos, más bajos, se van a manifestar en las cosas más tiernas, claro, ¿no? O más inofensivas, ¿no? ¿Para qué? Para generar confianza y poderte asustar más. O sea, porque si te aparecen en forma de un monstruo, inmediatamente sabes que es algo malo. Claro. ¿Sabes? Pero lo que realmente es malo va a tomar otra forma. Acuérdate que en los espíritus se nos da mucho la parte de engañarnos, ¿sabes? Entonces, la mentira, el engaño, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es que vi una serpiente que me quiso morder. No te preocupes, o sea, no es lo más peligroso, ¿sabes? Pero ¿cómo son? Te digo, lo vas a ver tú de muchas formas porque la entidad toma la forma que a ti te daría miedo. Exactamente. Por eso es que yo siempre les digo, porque llegan conmigo niños también que no saben cómo las pesadillas y todo, les digo, es que tú mandas en tu mente, ¿sabes? O sea, tú mandas en tu mente, tú sabes qué eliges que te dé miedo y qué no. Pero principalmente son una emoción. Tú lo vas a sentir, se siente pesado, se siente como si hubiera ahí como un agujero negro, ¿no? Que te jala, pero principalmente... ¿Cambia el ambiente? Cambia el ambiente, sí, se siente así como un bajón, ¿no? Como un bajón de energía, cuando hay una entidad, y las entidades generalmente suelen ser agresivas. O sea, ya cuando saben que ya sabes que está ahí, suelen ser agresivas porque quieren meterte miedo. Entonces, ¿qué empiezan a aventar cosas o cosas así? Rasguños y todo. Algo que desde niño me pasa y hasta hoy en día es que yo generalmente amanezco a veces rasguñado. Con mordidas, ¿no? Mordidas, como de dientes de bebé. ¿En serio? Pero ahí principalmente es porque a mí sí me dan mucha desconfianza las figuras de niños. Ajá, claro. Entonces me dan un poco de miedo. Ajá. Esa es la forma de... pues si sabes, es como juegan con tu psicología. Si sabes que nos manifestamos en forma de niño, te va a dar miedo porque sabes que es un espíritu pesado, pero ya ves que no. O sea, entonces amaneces tú con rasguños, mordidas. Muchas veces, sí, sobre todo cuando atiendo casos bien fuertes. O sea, a veces no puedo dormir, me canso un montón. Digo, no me enfermo, pero sí. Yo puedo estar muy bien ahorita y hago una curación de media hora y vas a ver que parezco de repente a la cara como si no hubiera dormido en una semana. Te drena, ajá. Por eso es que algo que yo les insisto mucho a la gente que les enseño a desarrollar sus dones es, primero, antes de buscar tener visión, disociarte, exorcizar lo que tú quieras, tienes que aprender a unificarte con la tierra, a anclarte, a tener tu raíz, porque si no te vas a enfermar. Si no lo vas a absorber tú, si no ya valiste tú. Sí, no vas a servir de nada. Exacto. Porque te va a caer todo lo malo a ti, ¿no? Sí, exactamente. Pero las entidades principalmente se sienten. Oye, qué grueso. Oye, ya casi vamos a acabar, para no quitar tanto tiempo, pero está buenísimo. ¿Cada casa tiene un guardián que la cuida? Sí.
yo digo que, o sea, cada espacio, o sea, sea casa, sea un parque, lo que tú quieras, que le llamamos los elementales. Por ahí otras culturas la llamarán los devas, etcétera. Ok. Para nosotros son los guardianes de la tierra, de ese espacio. Al final es un pedazo de la tierra que tú estás ocupando. Y generalmente son elementales, ¿no? Si vives cerca de un río, de un cuerpo de agua, seguramente va a haber elementales más relacionados al agua. O sea, por ejemplo, para los mayas son los aluches. Claro. Pero yo no puedo decir que en Monterrey hay aluches, porque son diferentes. Es como ahí varía un poquito la cultura. Claro. Para aquí el Valle de México son los chaneques. Claro. ¿No? Esta parte. Pero ya así en un lenguaje que entendamos más, pues son los duendes, los elfos, que aunque pertenecen a otra cultura, son elementales de tierra. Pero cada casa va a tener, bueno, hoy en día que va pasando mucha gente por la misma casa, hay veces que el espíritu de la persona, no sé, que la construye y demás, se queda como un guardián. Y es bien importante que aunque sea tu casa y tú la compres y lo que tú quieras, estás ocupando un pedazo de tierra que al final le está bajo le pertenece o está bajo el cuidado de alguien y hay que pedirles permiso. Porque por ejemplo, mi casa, tu casa. Gracias. Que es casa de mis papás. Sí. Siempre sentíamos, bueno, mi mamá ya una vez vio que se le materializó un cuate ahí. Y entonces una invitada un día le enseñé unas imágenes y me dijo, es que hay un ser que vive ahí y él cree que es su espacio. Entonces que ustedes están viviendo a donde a él le pertenece. Espacio. Podría ser ese. Sí, podría ser. O sea, pero generalmente los guardianes saben, o sea, no son espíritus que se quedan anclados ahí como de que es mío. Generalmente saben que ellos están al cuidado de ese espacio y de lo que se haga ahí. ¿Sabes? Es bien importante. Pero sí hay espíritus que se quedan y que hay que ayudarlos a seguir su camino y a trascender su camino porque no deben de estar ahí. Pero hay otros que se quedan ya de una forma muy saludable a cuidar ese espacio, ¿no? Y hay que pedirles permiso siempre para hacer alguna modificación y todo, sobre todo para que dure. ¿No? O sea, sobre todo para que dure, que no se te ande ahí muriendo la plantita o cayendo el techo, esas cosas. Le pido permiso a los guardianes de un espacio. O sea, si yo viniera a hacer una limpia aquí, yo le pido permiso a los guardianes de este espacio para poder trabajar aquí. Ok. Sí. Y así de cada lugar. Y así lo puede decir uno, sí. Como, aunque no sea yo chamán, puedo llegar y decir cada vez que vengo a grabar. Vas a prender tu velita, le pido permiso a lo que tú creas y a los guardianes de este espacio para hacer este movimiento. Mira, y ya, interesante. Sencillo. Oye, ya para finalizar, me decías que ibas a traer unos consejos. Sí. Gente, a ver, échanos unos. Pues, sobre todo algo que viene de los mexicanos, ¿no? Ajá, o sea, claro. Por ejemplo, para la protección. Ajá. ¿No te acuerdas que las abuelitas siempre tenían una ristra de ajos, ¿no? En la cocina. Colgados, ¿no? Esa es una buenísima protección. El ajo tiene un espíritu protector fabuloso contra espíritus. ¿A poco? O sea, el ajo contra espíritus. Entonces, como el collar de ajos. Exactamente. El collar de ajos, la trenza de ajos es buenísima para que no entren espíritus indeseados a la casa. ¿Y lo pones que al lado de tu puerta? Yo preferiría que, o sea, arribita, en el dintel de la puerta por dentro. Ajá. O sea, por ejemplo, pudiera ser en la puerta principal. Ajá. Si no tiene que ser una cosa así grande, o sea, sino unos 4 o 5 ajitos así trenzados o amarrados. Ajá. Lo pones arriba de la puerta para que cuando pases tú o pase cualquier persona, filtre la energía. Como que te limpie. Exactamente. Y te va a alejar a personas envidiosas y todo eso. Okay. Las cáscaras de ajo son buenísimas para quemar, para sahumerear. Si tú los viernes quemas cáscaras de ajo con café molido, no soluble, ¿no? Del normal, lo quemas, puede ser en un algodoncito con alcohol, lo prendes y lo quemas y sahumas, te ayuda a abrir caminos y te ayuda a eliminar la energía negativa. Porque es bien importante estar limpiando la energía de la casa, porque cada persona que vive ahí tiene su proceso y demás, y llegan y ahí es un descargadero de energía. Claro. Entonces hay que limpiar esa parte. La obsidiana como protección, entonces es buenísima. Y para la abundancia, siempre hay que tener mazorcas de maíz. Ok, mazorcas de maíz en la cocina o algún vasito con granos de maíz de colores, no, si es posible. Y para abrir también el sahumerio, o sea, por ejemplo, la gente que tiene negocio o la gente que trabaja desde casa o para que el dinero se quede en la casa, hay que quemar romero seco, café,
canela y un poquito de cáscaras de ajo. Ese es un abrecaminos. Es un abrecaminos. ¿Y lo quemas por toda tu casa? ¿Como que ahumas toda la casa? Sí, siempre de lo más profundo, si es de 2 pisos o así, de arriba a lo más profundo a terminar en la puerta de entrada. No, eso es bien importante para abrir caminos los días jueves. Y bañarnos con hierbas. También un baño de hierbas ayuda mucho. Baño de hierbas, o sea, por ejemplo, el baño de limpia, hay algo que le llamamos las 3 hierbas, que son como el básico, que es ruda, albahaca y romero. O sea, ruda, albahaca y romero tú los pones a hervir en unos 4 litros de agua. Hay que reposar, colar y con eso te enjuagas de cuerpo completo. Al final, desde la cabeza hasta... Ese sí, desde la coronilla hasta abajo. Si fuera, por ejemplo, de pura ruda, no hay que tocar esta parte. Y de sal tampoco, ¿no? De sal tampoco, la sal tampoco va aquí. Sí es bueno la parte de los baños de sal, o sea, pero no tan seguido. Que acuérdense que la magia es para entenderla es sencilla utilizando el sentido común. Por ejemplo, es que está muy de moda la canela. Que la canela para el amor y que la canela para la abundancia. Sí, pero ¿qué pasa si toda una comida, o sea, tú pruebas canela? Te harta. O mucha canela pica. Sí, claro. Entonces, así funciona la magia. Si tú le pones exceso de canela, no vas a tener más abundancia. Te va a rebotar. Lo mismo pasa con la sal. Poquita sal y de vez en cuando te limpia, como en la comida da sabor, pero exceso de sal ya te hace mal. Claro. Entonces también es bien importante tener cuidado por ahí. Y para las envidias del trabajo. Es buenísimo. Regreso con el ajo, ¿no? Un diente de ajo, lo envuelves en un papel de aluminio, pones un papelito de aluminio, un diente de ajo, una pizquita de sal de grano y lo traes en tu bolsa. Y los viernes lo vas a tirar a la basura antes de llegar a casa, o si llegas a casa con él, lo vas a prender con alcohol y lo vas a quemar, y eso te va a ayudar un montón para que no te cargues de envidias, de mal de... Todo lo malo. ¿Y qué haces con lo que sobra? ¿Lo tiras a la basura? A la basura. Y bueno, para mantener siempre armonizada la casa, siempre tengan una veladora amarilla, siempre tengan altares. O sea, aunque no tengan... Sí, es bueno tener un altar. Tener un altar es bien importante porque el altar es tu punto de conexión y siempre hay que tener presentes los 4 elementos en lo que crean, ¿no? Vírgenes, santos, lo que ustedes crean. Pero siempre. Agua, tierra, fuego, aire, todo eso es bien. Una veladora ahí tiene una veladora, ¿no? Un incienso es aire, o una pluma, una campanita, un vaso con agua, una concha de mar, o sea, siempre presente, y eso va a ayudar a que tu altar esté equilibrado y a que tu casa esté equilibrada. Y cuidar el altar, ¿no? Que esté limpio, que esté atendido. No importa dónde lo tengas. No, nada más yo siempre recomiendo que de preferencia no lo tengan frente a su cama. Mira. Ok, siempre frente a su cama de preferencia. Puede ser al ladito, puede ser pero frente a su cama sí que ustedes... que no den los pies al altar, ¿no? Exactamente, porque cuando dormimos nos podemos desprender astralmente y ahí puede haber ahí un cruce de energías, ¿no? Mira. Entonces eso sí es bien importante. Y bueno, pues siempre tener plantas. Ayuda. Siempre. Naturales, siempre. ¿no? Sí, exactamente. Ten ahí que tu romero, tu lavanda, aunque sean de fácil cuidado, pero siempre tener plantas, y eso va a ayudar muchísimo. Sí, he visto en tu canal que siempre tienes ahí unas plantas por acá. Siempre. Flores, no se diga. Es bueno tener flores para la abundancia, para el amor, todo. Órale. Eso. Sí, siempre. Emilio, estuvo padrísimo esta plática. Por favor, regresa, porque hay muchos temas súper interesantes que pues se quedan ahí pendientes. Sí, yo encantado de compartir. Buenísimo. Oye, ¿y dónde te puede localizar la gente? Para cursos y para consultas. Sí, tengo mi escuela, o sea, yo doy mis cursos de muchas cosas, o sea, de tarot, magia, chamanismo y demás. Y atiendo atiendo a distancia y presencial aquí en la Ciudad de México. Estoy como Chamán Obsidiana en Instagram, TikTok, Facebook y demás, en YouTube también. Y ahí voy subiendo muchos consejos, horóscopos y rituales. Y ahí. Creo que subes demasiado, así como estos que nos diste, sube muchísimos. Un montón para que les sirva y que todos también recuperemos la magia de nuestras raíces mexicanas. Está padrísimo. ¿Y en la escuela tú enseñas chamanismo? Enseño chamanismo, es un llamado, o sea, sí les pregunto qué viene aquí, o sea, y muchos yo los voy aceptando y muchos van desertando, pero es parte de su propio camino. Claro, no. Pero yo ya tengo muchos alumnos de varias partes del mundo y sobre todo mexicanos que ya hasta ahorita ya son mis colegas, ¿no? Ya brindan su servicio. Qué padre. Mediumnidad, registros akáshicos, tarot y todo eso. Qué interesante. Sí, presencial y también a distancia. Órale.
Oye, pues sí, porfa, regresa. Claro que sí, cuando gustes tú también te esperamos por ahí en tu casa. Órale, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes que se conectaron otra semana aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 de la noche estrenamos episodios. Es súper importante que se suscriban al canal y activen la campanita para que les avise de nuestros estrenos. Si no, se están perdiendo de episodios como este que están buenísimos. Háganlo, yo sé lo que les digo. Y pónganme sus comentarios, me gusta leerlos y yo se los contesto personalmente. Nos vemos la próxima semana por acá en el podcast del Manoloide. Muchas gracias.